hipotéticas situaciones que son excluyentes. Esto quiere decir que no pueden darse en forma simultánea. Por lo tanto, cuando surge un conflicto, se produce un enfrentamiento, una pelea, una lucha o una discusión, donde una de las partes intervinientes intenta imponerse sobre la otra. Si definimos el término desde un punto de vista simple, podemos decir que un conflicto es una situación en la que dos o más personas no están de acuerdo con el modo de actuar de un individuo o un grupo. Para que esta situación exista, es necesario que exista un desacuerdo que no se haya podido resolver. Por ejemplo, si de una pareja una de las partes desea ir a un lugar de vacaciones y la otra a un lugar distinto, hay un desacuerdo. Si acceden a charlar y resolver el problema de común acuerdo, entonces el conflicto no se produce. Lo contrario, si ninguno de los dos da el brazo a torcer, sí hay. Para el alemán Ralph, un conflicto es una situación universal que solo puede ser solucionada a partir de un cambio social. Karl Marx, por su parte, ubicaba al origen del conflicto en la dialéctica del materialismo y en la lucha de clases. Las teorías existentes sobre el conflicto social permiten entender la necesidad de contar con un cierto orden dentro de la sociedad, cuyos miembros deben integrarse. Para ello, deben desarrollarse políticas de consenso e instrumentarse acciones de coerción. El conflicto puede analizarse a partir de diversas perspectivas a nivel nacional. En general, se entiende a través de la moral o la justicia. Ya que puede destruir hasta desintegrar una sociedad. Se puede asegurar de todas maneras que el conflicto tenga una función positiva gracias al dinamismo. Con esto se promueve el cambio social fuera de la política o de la sociedad o de la sociología. Podemos entender al conflicto como algo mucho más cotidiano y sin grandes efectos. Una pareja discutiendo por el manejo doméstico del dinero, un alumno enfrentando a su maestra por una mala calificación, o dos amigos peleando por cuestiones políticas, estarán viviendo un conflicto. Existen muchísimos tipos de conflicto. Una forma de clasificarlos es la de unilaterales y bilaterales. Un conflicto es unilateral cuando solo una de las partes está en desacuerdo con la otra, y es bilateral cuando todas las partes o las dos partes esperan algo de la otra. Para que se produzca un conflicto hace falta que existan causas subyacentes que pueden ser conscientes o inconscientes. En algún lugar o de algún modo tiene que surgir, y esas causas pueden ser profundas o pueden ser superficiales. De acuerdo a dicha importancia, el conflicto será más o menos grave.
siempre los conflictos se originan por algo. Si además un conflicto puede ser de tipo personal o puede ser un conflicto estructural. Los conflictos personales, para desarrollarse, necesariamente deben existir individuos con determinados sentimientos e ideas en juego, mientras que los conflictos estructurales son endémicos de circunstancias específicas en un grupo de personas con conflictos genéricos. De todas formas, no es tan simple diferenciar uno del otro, pues para que existan conflictos estructurales es necesario que existan individuos que se involucren y creen el problema. Dentro de un conflicto estructural es necesario que los que intervienen consigan no inmiscuir sus propios sentimientos o ideas, sino que se busque la resolución del problema a favor del grupo. Esto significa que los elementos en una disputa estructural se van a establecer previamente. Por ejemplo, si es un conflicto entre dos grupos culturalmente distintos, deben comprenderse de antemano que no se pueden intentar cambiar la naturaleza de la otra parte, ni sus reacciones. De lo contrario, se estaría frente a un conflicto que no tendría solución. Un ejemplo de esto, donde se puede aparecer el término, es: el conflicto estalló cuando el jugador se negó a ocupar la posición del otro, o su entrenador en este caso. El presidente anunció que el conflicto limítrofe ya ha sido solucionado. Otro ejemplo sería: tengo un conflicto con mi papá porque llegué tarde a la casa sin avisarle. Básicamente estos serían ejemplos claros de un conflicto. Espero haya sido de su agrado. Buenas noches.